Y luego, el auto explotó y salí volando como 20 metros, directo contra la pared de un edificio. Mi brazo fue lo que más sufrió el impacto. Pero al menos salvé a mis compañeros. El idiota se tropezó con una piedra mientras caminaba. Cállate. ¿No ves que intento impresionar a la señorita? Ay, vaya, me halagas, pero ya tengo novio. Jajaja. Por tonto. ¿Qué? Pero, ¿qué tiene el que no tenga yo? Vale, ¿este es el bote que me pediste? Pregunté mientras le extendía un pequeño frasco de pastillas para el dolor que ella me había encargado, destinado a aliviar el malestar de ese soldado exagerado. Valentina lo miró brevemente y luego alzó la vista hacia mí, dedicándome una de esas sonrisas suyas que iluminaban el lugar más sombrío. Sí, justo ese. Wow, siempre tan atento, tan listo, tan guapo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Era necesario decir eso? Me sonrojé un poco sin saber cómo reaccionar. Aún así, no pude evitar sentir una calidez extraña, como si en medio de este mundo arruinado, ella me viera de forma distinta al resto. Me hizo sentir importante, especial. Miré de reojo al soldado sentado en la camilla. Tenía el ceño fruncido y los ojos abiertos de par en par, como si acabara de ver algo fuera de lugar. Su compañero, por otro lado, lo miraba con una sonrisa burlona, disfrutando del espectáculo silencioso. Fue entonces que entendí lo que pasaba. El primero parecía decepcionado, quizá incluso celoso, mientras el segundo simplemente se divertía. Valentina soltó una risita suave, esa que siempre parecía surgir cuando no quería que nadie supiera cuánto se divertía con algo. Luego, sin perder su ritmo, tomó una nota del blog que tenía en su escritorio, que más bien era una mesa de metal con 4 patas algo inestables. Su letra era impecable, una cursiva ordenada, fluida, legible. Nada que ver con los garabatos de la mayoría de médicos militares que escriben como si tuvieran prisa por olvidar lo que anotan. Rasgó la hoja con rapidez y se la extendió al soldado junto al frasco de pastillas que le había dado. Para tu suerte, no fue el brazo. Solo una contusión. Toma esto cada 8 horas por 2 semanas y por favor, fíjate por dónde caminas. El dolor irá disminuyendo. El joven aceptó la nota y las pastillas, bajó con torpeza de la camilla, pero sus ojos seguían sobre mí, con esa mirada rara, desconcertada, como si yo tuviera algo que él no lograba entender. Su compañero, mientras tanto, me lanzó una mirada cómplice, levantando el pulgar con una sonrisa socarrona y guiñándome un ojo, como diciendo tienes suerte, amigo. Yo simplemente le devolví el gesto, levantando mi pulgar en silencio, aún sin comprender del todo el subtexto de la situación. Ambos se marcharon, dejándome solo con Valentina en aquel espacio reducido. ¿Qué fue eso? Nada, no les hagas caso. Respondió mientras se levantaba de su silla y comenzaba a organizar algunas cosas. Observé nuestro entorno con más detenimiento. Era un cubículo pequeño, más parecido a una oficina improvisada que a una enfermería real. Las paredes eran de tela médica gris oscuro, sostenidas por tubos metálicos. Un calendario colgaba, sujeto por tiras de velcro, con fechas marcadas en rojo. A un lado estaba la camilla en la que el soldado había estado sentado. Frente a ella, la mesa metálica con la radio, el bloc y algunos frascos y papeles desordenados. Junto a la mesa, una silla circular en la que Valentina solía pasar gran parte del día, escribiendo en su libreta. Me gusta tu nuevo espacio. Comenté mientras tomaba uno de los lápices de la mesa y empezaba a girarlo entre mis dedos, como si lo examinara sin motivo. Gracias. No es un consultorio ni nada por el estilo, pero me encanta todo esto. Vaya, me sorprende lo mucho que has avanzado en solo un mes. De verdad, eres muy buena en esto. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Cómo describir algo así? Si alguien me preguntara quién es la persona más bondadosa que conozco, diría sin dudar, mi hermanita Lily, y a Valentina. Su nombre ha comenzado a sonar en todo el área médica. He escuchado a soldados y civiles decir maravillas sobre ella, incluso he visto dibujos hechos por niños en los que aparece tomándolos de la mano, o ayudándolos con una sonrisa. Varios de esos dibujos los tenía ella guardados en una carpeta sobre su mesa, como si fueran tesoros. Estoy muy orgulloso de ti, lo bueno es que terminé con las vigilancias nocturnas, así que podré ayudarte aquí como antes. Ay, muchas gracias, pero sabes que no es necesario. Tienes otras responsabilidades además de estar aquí conmigo. Y sabes que puedo con esto. Lo sé, pero aún así quiero ayudarte.
Ella me miró, agradecida, con esa ternura que parecía envolverme cada vez que cruzábamos la mirada. Entonces, se acercó a una repisa baja, sacó una pequeña caja de cartón y me la ofreció. Bueno, si insistes, llévate esto al almacén. Lo dijo con ese tono suyo dulce, pero fingidamente autoritario, como si estuviera jugando a ser jefa. Sí, jefa. Respondí en tono juguetón, tomé la caja y salí del cubículo. Mientras caminaba por el pasillo improvisado entre los módulos médicos, vi más cubículos parecidos al de Valentina. Dentro, otros médicos atendían a soldados y civiles heridos o enfermos. Pero la mayoría de esos doctores tenían rostros agotados, fruncidos, como si cada paciente más fuera una carga adicional. Las miradas que lanzaban parecían gritar: ¿por qué te enfermaste, idiota? ¿No ves que tengo suficiente mierda encima? Tan diferente a Valentina. Tan diferente a esa calidez con la que ella hablaba, escuchaba, sonreía, cuidaba. Aquel almacén no era más que un cuarto angosto y frío, con paredes metálicas y estanterías alineadas con precisión casi militar. Los estantes estaban repletos de cajas, frascos y sobres etiquetados con códigos que solo los médicos o encargados logísticos podrían comprender fácilmente. Sostenía entre mis manos la caja que Vale me había entregado, una de tantas, con un número de parte impreso en una etiqueta blanca ya algo descolorida. Me dirigí hacia la estantería designada con la letra B, ubicada al fondo del lado derecho. Tras colocar la caja en su lugar correspondiente, me quedé mirándola unos segundos. No sabía por qué, pero me sentía inquieto. Una extraña sensación me recorrió la espalda, como si alguien, o algo, estuviera observándome desde la penumbra. El silencio del almacén se volvió opresivo, hasta que comenzaron los susurros. Al principio eran tenues, casi imperceptibles. Pero pronto, miles de voces, como ecos viejos arrastrados por el viento, parecieron llenar el pequeño espacio. Voces confusas, superpuestas, incomprensibles. Y sin embargo, no me giré. No podía hacerlo. Algo dentro de mí se negaba a mirar detrás. Mis ojos se mantenían fijos en la caja, como si esa simple acción de mirar hacia otro lado pudiera romper algo importante. No sé si era miedo, negación, o algo más profundo. Esa voz algo aguda y en ecos, dicha con una calma espeluznante, me obligó a actuar. Me giré con brusquedad, soltando un grito involuntario. ¡Puta madre! La tensión desapareció de golpe cuando vi quién estaba frente a mí. Era Walter. Su rostro imperturbable y sus ojos firmes me observaron como si nada extraño acabara de pasar. Esa boquita. Me respondió en ese tono medio paternal que usaba a veces, como si corrigiera a un hijo mal hablado. Perdón. Musité con torpeza, sintiéndome ridículamente expuesto. Me llevé la mano al cuello y miré alrededor, buscando alguna otra presencia. Pero no había nadie más, solo nosotros dos en ese espacio frío y silencioso. Veo que volviste al área médica. Ayudando a Valentina. Asentí con la cabeza, algo avergonzado y, para mi sorpresa, un poco sonrojado. Walter notó el gesto, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada un instante y volvió a clavar sus ojos en los míos. Lincoln, necesito que vengas conmigo. Tengo un trabajo para ti. Abrí los ojos con sorpresa, sin saber muy bien qué decir. Me quedé observándolo, notando que no parpadeaba. Su mirada era tan penetrante que parecía ver a través de mí. Pero, estoy trabajando, ayudando en el área médica. ¿Cree que...? No te preocupes. Valentina dijo que no había problemas. ¿Qué? Pero yo no le he dicho nada aún, ¿cómo? Sí, ya era contigo. Solo permíteme hablar con él unos minutos y luego va para allá. La voz de Vale vino desde la entrada. Se acercó con calma, dándome una sonrisa tranquila mientras Walter le hacía un gesto con la cabeza. Luego, él se volvió hacia mí una vez más. Te espero en el hangar, donde están los vehículos. Dicho eso, salió del almacén sin decir nada más, con ese andar firme y decidido que siempre lo caracterizaba. Quedé solo con Vale, aún un poco confundido. Pero, Vale, yo te dije que quería ayudarte. Y yo te dije que estaba bien. Pero tampoco tienes que preocuparte tanto por mí. De verdad, agradezco todo lo que estás haciendo por mí, pero ir con Walter es más importante ahora. Si él te busca a ti directamente, es porque confía en ti o porque sabe que solo tú puedes hacer lo que necesita. Eso no lo hace con cualquiera. Sus palabras me tocaron.
Ella tenía razón. Walter me había buscado varias veces últimamente, incluso por encima de Sergio, su propio primo. Eso debía significar algo. La confianza de alguien como Walter no se ganaba fácilmente. Yo, no tardaré. Tarda lo que sea necesario, no hay prisa. Me respondió con esos ojos suyos, dulces y llenos de cariño. Nos abrazamos con fuerza y ella, con ternura, me dio un beso en la mejilla. Solo, ten cuidado. No quiero que seas mi próximo paciente. Me dijo mientras tomaba mis mejillas y las estiraba. Ella reía con ternura mientras yo soltaba un quejido algo avergonzado. Después de que me soltara, me despedí con una última mirada y salí del almacén. Mientras caminaba por el pasillo hacia el elevador, el ruido de mis pasos se perdía entre las luces artificiales y el zumbido constante de los sistemas eléctricos del refugio. Apretaba ligeramente los puños, sintiendo esa mezcla de nervios y expectación. Walter me esperaba en los hangares. Cuando me acerqué a los hangares, lo primero que vi fue a Walter conversando con el sargento Miles. Estaban junto a 3 soldados, 2 chicas y un chico. Los reconocí casi de inmediato, eran miembros del grupo de operaciones de Miles, Omega 3. Ah, mira, ya llegó. Qué bueno verte de nuevo, muchacho. Respondió con su voz grave, asintiendo con aprobación. Luego se volvió hacia los 3 jóvenes que lo acompañaban. Miren bien, este es el chico del que les hablé. Tuvo el valor de enfrentarse cara a cara con un leviatán. Espero que algún día puedan llegar a tener los mismos pantalones que él. Los 3 me observaron sorprendidos. Las 2 chicas intercambiaron miradas y cuchicheaban entre ellas, sus ojos abiertos como platos. El chico, en cambio, me estudió con el ceño fruncido, con cierta desconfianza en la mirada, como si no terminara de creerse la historia. Yo me sentí algo incómodo con la atención. A decir verdad, nunca he sido bueno con las presentaciones, y aunque los haya visto antes durante los entrenamientos, jamás habíamos cruzado palabra. ¿Está bien, para qué soy requerido? Pregunté directamente, intuyendo que mi presencia no era simplemente para inflar mi ego frente a nuevos reclutas. Walter y Miles intercambiaron una mirada breve y asintieron entre ellos. Verás, Lincoln, hace una semana envié a 3 miembros de mi escuadrón en una misión de reconocimiento. Tendrían que haber regresado hoy a las 10 en punto de la mañana, pero como puedes ver, no han vuelto. Instintivamente, bajé la mirada a mi reloj. Las agujas marcaban las 2:35 de la tarde. Mi ceño se frunció. ¿No cree que tal vez tuvieron algún tipo de retraso? No sé, la camioneta en la que iban pudo haberse averiado o quedado atascada. Esos idiotas de por sí son unos retrasados, pero tampoco son novatos. Y lo más inquietante es esto. Tenemos su última ubicación gracias al GPS, pero no se han movido de ahí en horas. Sacó una tableta y la giró hacia mí. En la pantalla, un mapa digital mostraba un único punto verde que parpadeaba lentamente. Debajo del icono estaba el nombre, Paul Reynolds. El punto no cambiaba de posición, como si estuviera congelado en el tiempo. Recordé el tipo de GPS que usamos. No eran dispositivos portátiles normales, sino chips implantados en la nuca. Imposibles de perder o dañar por accidente. Por reflejo, llevé mi mano a la nuca, rozando la pequeña protuberancia donde estaba el mío, activado desde que entré al ejército de la coalición. Me rasqué con suavidad, como si intentara recordar que seguía ahí. He leído tu archivo. Antes de que todo esto pasara, estudiabas criminología. Eras de los mejores de tu clase, y tu nivel de deducción es impresionante. Como cuando todo esto comenzó, tú fuiste el primero en decir que se trataba de un ataque organizado. Y tenías razón. Miles necesita tu ayuda para localizar a esos chicos. ¿Crees que puedas hacerlo? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Aunque mantenía su firmeza, noté una chispa de orgullo en su voz. Era como si confiara verdaderamente en mí. Como si esperara algo grande de mí. Que viniera de Walter, alguien tan reservado con sus emociones, me hizo sentir algo en el pecho. No sé si respeto, o algo más cercano a lo paternal. Sí, claro. Solo, necesito ir a casa por mi equipo, y también para... No te preocupes. Toma esto.
Por ahora, eres parte de mi escuadrón. El sargento me extendió un chaleco antibalas con el emblema Omega y el número 3 bordado encima, una radio de corto alcance, un dispositivo táctico con apariencia de celular, y una Glock 19 lista para usar. Luego, Walter se acercó y me pasó una ametralladora. Me quedé en silencio, pero abrí la boca para hablar. Él levantó la mano, deteniéndome con ese gesto seco y firme. No te preocupes. Eva le avisará a tu madre que saliste, además, vamos a una zona registrada como libre de parásitos. Será una misión rápida. Su tono, combinado con una leve sonrisa, logró calmar un poco mis nervios. Respiré hondo y asentí con la cabeza. Después de estrechar las manos con ambos, nos reunimos con los 3 soldados jóvenes. Muy bien. Ellos son Brad, Zoe y Helen. Solo por hoy, serán tu equipo. Los 3 asintieron. Yo también. El ambiente entre nosotros era tenso, como si todos estuviéramos midiendo nuestras palabras y nuestros movimientos. Sin decir más, subimos a una de las camionetas blindadas. Yo me senté en la parte trasera junto a Brad, Zoe y Helen. Walter subió al asiento delantero como copiloto. Miles tomó el volante. Cuando la camioneta arrancó y nos dirigimos hacia la salida del refugio, apoyé el brazo en la ventanilla. Observé en silencio cómo el paisaje del refugio se deslizaba junto a nosotros. Los almacenes con civiles yendo de un lado a otro, los niños jugando en el parque improvisado, los guardias patrullando con sus armas colgadas al hombro. Por un instante, el mundo parecía tranquilo. Pero entonces, los recuerdos del almacén volvieron a mí. Aquellos susurros, las voces, como gritos ahogados, suplicando ayuda. Una voz femenina, como si rogara que alguien la encontrara, que la liberara. Tragué saliva. Negué con la cabeza. No era el momento para pensar en eso. Cuando volví a mirar por la ventana, me di cuenta de que ya estábamos fuera del refugio. El denso bosque nos rodeaba, cubriendo todo con su verdor inmenso. Árboles altos, sombras danzantes, y un camino sin retorno. Tardamos bastante en llegar, pero finalmente estábamos aquí, el lugar donde se registraba la señal del GPS. Debido a un bloqueo inesperado en el camino, varios troncos gruesos y ramas caídas, nos vimos obligados a bajar del vehículo y continuar a pie. El clima estaba nublado, el sol no estaba presente y algún que otro sonido de truenos eran audibles, amenazando que llovería pronto. Antes de avanzar, todos preparamos nuestras armas por precaución. La buena noticia era que no estábamos lejos del punto exacto. Según la señal, solo debíamos caminar unos metros más hacia el norte, y allí, según el rastreador, encontraríamos a Paul. Walter y Miles, los más experimentados del grupo, se colocaron al frente para guiarnos. Miles mantenía la vista clavada en la tableta, observando en tiempo real el punto verde que marcaba la última ubicación conocida de Paul, mientras que Walter analizaba con mirada firme los alrededores. Aunque no llevaba puesta su armadura de dragón, seguía imponiendo respeto. Su postura, su mirada calculadora, su temple, cada gesto suyo irradiaba autoridad. Caminaba con una serenidad tensa, atento a cualquier mínimo ruido. En un momento, vi cómo giraba bruscamente y alzaba su arma en dirección a una ardilla que había caído desde las alturas, haciendo crujir las hojas secas del suelo con su aterrizaje. Su reacción fue tan rápida como precisa. Yo iba justo detrás de ellos, manteniendo la vista al frente, aunque también giraba ocasionalmente la cabeza hacia los lados, con la esperanza de captar algo útil. Un rastro, un objeto fuera de lugar, alguna pista que nos acercara a los desaparecidos. En uno de esos giros, miré hacia la izquierda, y entonces lo vi. Allí, entre la espesura del bosque, entre las sombras de los árboles, distinguí una figura humanoide femenina. Era alta, desproporcionadamente alta. De su cabeza brotaban 2 cuernos pequeños, similares a los de un pequeño diablo. Sus ojos brillaban en un blanco puro y penetrante. Me observaba. Inmóvil. Parpadeé, asombrado, y al abrir los ojos otra vez, ya no estaba. Solo había una roca con una forma extraña, y 2 luciérnagas flotando perezosamente por la zona. Me obligué a pensar que había sido una ilusión causada por el cansancio, pero una parte de mí sabía que no. Lo que fuera que vi, no era un sueño. Y no era una ilusión. Algo, o alguien, estaba allí. Oye, disculpa. Una voz me sacó de mi concentración. Volteé a la izquierda. Zoe, una de las chicas del escuadrón, se había colocado junto a mí.
Llevaba su escopeta baja, sin intención de levantarla aún, y su sonrisa era cálida, amigable, llena de una emoción juvenil. Larry, ¿cierto? Lincoln. Ah, perdón. Jeje, no nos presentamos muy bien antes, pero me alegra mucho conocerte, amigo. Ah, gracias, creo que también es un plan. Con que un leviatán, vaya, debes ser alguien muy fuerte. Para mi sorpresa, Helen se unió por el otro lado, dejándome entre las dos. Sus ojos brillaban de curiosidad y emoción, casi como si estuvieran frente a una celebridad o a alguien que solo habían oído en relatos. Podía notar la admiración en sus miradas, e incluso cierta fascinación, lo que me hizo sentir algo incómodo. Brad, en cambio, se mantuvo unos pasos adelante. Negó levemente con la cabeza al ver la escena y siguió su camino sin decir nada, como si la actitud de sus compañeras le resultara irrelevante o molesta. Oye, Lincoln, ¿y qué dice tu novia? ¿Le va bien en la zona médica? Los tres volteamos a ver a Miles al escuchar eso. Zoe y Helen, que estaban a cada lado mío, se sonrojaron al instante y apartaron la mirada con una sincronía casi cómica, como si intentaran desaparecer de la escena. Miles soltó una carcajada divertida al ver la reacción de sus compañeras, disfrutando del momento como si lo hubiera provocado a propósito. Walter, por su parte, negó con la cabeza, como si todo le pareciera infantil y fuera una distracción innecesaria. No lo culpaba, yo también me sentía un poco avergonzado por la situación. Ser el centro de esa clase de atención no era algo que me entusiasmara precisamente. Oigan, aquí. Su voz, más firme y seria que antes, nos hizo reaccionar. Todos giramos hacia atrás, donde Brad estaba, señalando hacia su izquierda. Al acercarnos y dirigir nuestras miradas en esa dirección, descubrimos un pequeño campamento improvisado oculto entre los árboles. Había restos de una fogata aún humeante, con madera quemada apilada en forma ordenada. 3 mochilas con el logo de la coalición reposaban sobre el suelo, acompañadas por 3 sacos de dormir extendidos en un patrón ordenado. Frente a ellos, 3 tazones metálicos aún contenían restos de lo que había sido comida caliente. 2 zarigüeyas se alimentaban de las sobras, masticando con ansiedad. Reconozco ese llavero horrible, es de Raziel. Señaló una de las mochilas con urgencia. Colgando de la cremallera lateral, había un llavero desgastado con la cabeza de un conejo de peluche. Solo tenía un ojo de botón, y su oreja derecha estaba arrancada. Nos acercamos todos para examinar el área con más atención. Las zarigüeyas, al notar nuestra presencia, salieron huyendo rápidamente hacia los arbustos, dejando los tazones vacíos. Zoe, Helen y Brad comenzaron a revisar las pertenencias con rapidez, buscando alguna pista que nos indicara qué les había pasado a sus compañeros. Mientras tanto, yo me detuve a observar el entorno. Miraba los objetos, sus posiciones, el suelo, todo. Buscaba signos de pelea, disparos, huellas fuera de lugar, cualquier cosa. Después de unos minutos, nos reunimos en el centro del campamento, compartiendo nuestros hallazgos. Ok, el rastreador de Paul indica que estamos muy cerca, así que hay que analizar bien la zona. Pero, ¿qué encontraron? Solo las cosas de esos 3. Unas especias raras en la mochila de Raziel. Y una foto de la teniente Eva en la mochila de Paul. Bien, vamos a... ¿Qué? ¿Qué dijiste? No nada, jeje. Miles frunció el ceño, claramente molesto, y le dirigió una mirada severa a Brad. Walter puso su mano en el hombro de Miles, llamando su atención, y lo hizo girar para mirarlo. Recuerda, Miles. Estamos aquí para encontrar a esos 3. Ya tendrás tiempo para regañarlos cuando estemos de vuelta en la base. Mientras tanto, dinos, Lincoln, ¿qué encontraste? Las miradas de todos se clavaron en mí. Por un momento, me congelé. Odiaba ser el centro de atención, pero sabía que no podía titubear ahora. Pues, cuando llegamos, no había señales de que hubiera ocurrido una pelea aquí. Las mochilas están perfectamente colocadas, nadie las movió con brusquedad. El fuego se apagó por el paso del tiempo, no porque alguien lo hubiera apagado intencionalmente. Tampoco hay casquillos de bala en el suelo, así que no hubo disparos, al menos no aquí. Pero las armas no están. Lo más probable es que escucharon algo, o vieron algo que los puso en alerta, y salieron armados a investigar. Mientras hablaba, señalaba cada detalle, cada punto de mi análisis. Al terminar, los demás me observaban en silencio. Zoe, Helen y Brad me miraban con sorpresa.
Miles parecía francamente impresionado, mientras que Walter sonreía, una sonrisa leve, pero cargada de orgullo y determinación. Era como si ambos hubiéramos llegado a la misma conclusión. Wow, debo admitirlo. Es bastante listo. Lo sé. Por eso te dije que sería de ayuda. Walter comenzó a caminar de nuevo, dándome un par de palmadas firmes en el hombro antes de avanzar. Miles me dedicó un asentimiento respetuoso, y los demás soldados pasaron a mi lado. Sin embargo, Zoe se detuvo junto a mí, girándose con una expresión traviesa. Y así de amigos, ¿quién es más guapa? ¿Tu novia o yo? Soy. En formación. Ay, ok. Respondió con tono resignado, arrastrando las palabras como una adolescente que acababa de ser regañada por sus padres. Yo solo observaba en silencio, viendo cómo el grupo continuaba avanzando. Entonces, lo sentí otra vez. Una ráfaga de viento alzó algunas hojas secas y las hizo girar en el aire. Al voltear, ahí estaba. Esa misma figura que había visto antes, entre los árboles. Alta, con cuernos como los de un diablo, y ojos brillantes que me perforaban el alma. No sabía qué era, ni qué quería. No sentía miedo, pero tampoco me sentía a salvo. Era como si mi cuerpo y mi mente se quedaran en blanco frente a ella, como si su presencia anulara toda emoción. Y luego, levantó la mano. Su dedo apuntó en una dirección. Rápidamente giré la vista hacia donde indicaba. Solo vi más árboles, colinas cubiertas por la niebla del bosque. Nada extraño. Volví a mirar a la figura, seguía ahí. Pero ahora movía la mano ligeramente, como si insistiera, como si quisiera que entendiera que debía ir allí. Lincoln. Vámonos. Su voz rompió el momento. Me giré hacia él, que me hacía señas desde la distancia para que me reuniera con el grupo. Volví a mirar a la figura, ya no estaba. Solo quedaba un humo oscuro, que se deshacía en el aire como si jamás hubiera estado ahí. Sí, ya voy. Respondí, apurando el paso para unirme a los demás. Pero mientras caminaba, no podía evitar girar la vista una y otra vez hacia aquel punto. Ya no había nada, como si la figura se hubiese desvanecido en un vacío que solo yo podía percibir. Mientras avanzábamos por el bosque, el sonido constante de nuestras pisadas sobre las hojas secas era lo único que se oía. De pronto, Miles se detuvo abruptamente y comenzó a golpear la pantalla de la tableta con molestia. Todos frenamos el paso, volteando a verlo con curiosidad y cierta preocupación. ¿Qué pasó? ¿Se trabó? No lo sé, esta maldita cosa no responde. Es imposible, nuestra tecnología no debería fallar así. Mientras los demás observaban el aparato, yo, movido por una inquietud silenciosa, volví a mirar hacia el lugar donde aquella figura apuntó antes de desvanecerse. Lo observé con más atención, enfocando la vista entre la maleza. Entonces lo vi, algo brillaba. Era pequeño, apenas perceptible bajo la luz filtrada por las ramas, pero estaba ahí. ¡Hey! ¡Miren allá! Señalé rápidamente hacia el resplandor. Todos giraron al mismo tiempo y caminamos hacia el objeto. Lo rodeamos con cautela, como si pudiera explotar en cualquier momento. Miles se agachó y, con cuidado, recogió lo que resultó ser una cadena de identificación militar. Es de Paul. Sí, definitivamente estuvieron aquí. Miren. Dijo señalando unas vainillas de bala casi invisibles entre las hojas secas del suelo. Tuve que entrecerrar los ojos para distinguirlas. Walter se acercó también y asintió con gravedad. Bien, tenemos una pista concreta. Ahora, procedamos a... Un sonido húmedo e inconfundible interrumpió a Walter. Algo cayó al suelo con un chapoteo sordo. Todos guardamos silencio al instante, y nuestras miradas descendieron lentamente hacia el origen del ruido. Gotas de sangre. Algunas secas, otras aún frescas. La tensión era palpable. Poco a poco, alzamos la vista, y entonces lo vimos. Desde una rama alta de un gigantesco árbol, yacía un cuerpo decapitado, con algunas ramas atravesando el pecho y piernas de este. La sangre caía desde lo alto, goteando lentamente. El cuerpo pendía inerte, como una grotesca advertencia. Zoe soltó un grito ahogado, y Helen se cubrió la boca, horrorizada. Carajo. Miren allá. Todos volteamos hacia la dirección que dijo Brad, y lo que vimos nos sorprendió a todos. Había una gran estaca de madera, y encajada en la punta, yacía una cabeza humana.
Parecía de nuestra edad, su rostro estaba muy deformado, no tenía mandíbula y sus ojos estaban completamente blancos, sin vida. Lo más llamativo y a la vez perturbador, es que la espina dorsal estaba entrelazada con la estaca, como si el responsable hubiera querido adornar la estaca con la columna. Helen estaba congelada con lo que veía, y Zoe vomitó apenas y vio la cabeza. ¿Qué clase de psicópata haría algo así? No fue un parásito. Ellos devoran a sus presas, no decoran árboles con cadáveres y no clavan cabezas en estacas. Esto fue intencional. ¿Un leviatán entonces? No, ellos siempre se llevan los cuerpos para sus nidos, además, esto fue hecho con mucho cuidado. Un leve crujido interrumpió mis pensamientos. Volteé rápidamente, escaneando los alrededores, pero no vi nada. Sin embargo, mi inquietud se volvió alarma cuando noté que Walter también había reaccionado. Silencio, todos. Su voz fue baja pero firme. Nadie se movió, nadie habló. Era como si incluso el bosque contuviera la respiración. Solo se oían nuestros corazones, nuestros nervios apretados en cada músculo del cuerpo. Entonces, otro crujido. Más cercano. Luego otro. Y otro, y luego, se detuvo. Todos estábamos atentos, tratando de escuchar alguna señal de las pisadas. Cuando no oímos nada, y el silencio del bosque reinó, todos suspiramos, aliviados de que nada más hubiera pasado. Por un momento, estuve a punto de... Al oír ese sonido, recuerdos infernales de pesadillas inundaron mi mente. El recuerdo de ese monstruo en la universidad me hicieron estremecer de un profundo terror que pensé que había olvidado hace mucho tiempo. Es como si, sin importar que tanto me enfrentara a los parásitos, un leviatán jamás dejará de ser aterrador. Todos, corran. Y como si alguien hubiera disparado una señal, salimos corriendo a toda velocidad. El aire se llenó de rugidos lejanos de parásitos acercándose, ramas quebrándose, hojas volando. Detrás de nosotros, los pasos de los parásitos que el leviatán había invocado con su rugido eran más rápidos, más pesados, como una inmensa estampida de caballos. Nos van a alcanzar. ¿Qué carajos hacemos ahora? Escuadrón Omega 3, sepárese en grupos de 2. Brad y Helen, derecha. Walter y Lincoln, a la izquierda. Zoe y yo seguimos al frente. Punto de reunión, la camioneta. Todos asintieron sin dudarlo. Miles dio una palmada para marcar la señal, y cada grupo tomó una ruta distinta. Walter y yo giramos bruscamente a la izquierda, zigzagueando entre los árboles. Tomé la metralleta que colgaba en mi torso con una correa e intenté dar media vuelta para tratar de disparar, pero Walter me tomaba del brazo y me jalaba para seguir corriendo. No. Nos va a retrasar y llamará la atención del resto. Sigue corriendo y que ni se te ocurra detenerte. El tono de Walter parecía agresivo, pero sumamente asustado de lo que fuera a pasar. No dudé ni un segundo y le hice caso. Para nuestra suerte, solo escuchábamos un par de pasos, posiblemente la mayoría de parásitos fueron con el resto, dejándonos unos pocos a nosotros. Después de seguir esquivando los árboles, y de acelerar el paso, emergimos en una zona abierta. Sin árboles, sin arbustos, completamente expuestos. Allí, una cueva. Me tomó del chaleco táctico y corrimos con fuerza hacia el lugar. Nos adentramos lo suficiente como para quedar ocultos por la oscuridad de la entrada. Ambos jadeábamos, sudando por la tensión, mientras sacábamos nuestras armas. Walter empuñó su cuchillo con decisión. Yo, con manos temblorosas, deslicé un nuevo cargador en mi arma y corrí la corredera lentamente, procurando no hacer el más mínimo ruido. Nos quedamos en completo silencio, escuchando cómo los pasos de los parásitos se acercaban. Alzando la vista, vimos a dos parásitos que parecían buscarnos desesperados, lanzando esos rugidos inhumanos que daban la sensación de que sus gargantas deberían estar irritadas, y sus cuerdas vocales al límite. También, pude notar cómo la apariencia de estos era muy distinta a como los conocíamos hace meses. Parece que, con el pasar del tiempo, van perdiendo poco a poco sus características humanas, de hecho, ya no tenían ningún órgano reproductor que delatara su sexo. El que parecía ser el macho ya no tenía nada en su entrepierna, solo una especie de marca parecida a una cicatriz de quemadura. Mientras que la que parecía ser la hembra, ya no tenía senos, solamente tenía esa complexión en donde los músculos se marcan en su cuerpo podrido.
Solamente pude identificarlos por su estructura anatómica. El macho era un poco más robusto y la hembra aún mantenía sus curvas, aunque estas ya no eran tan visibles. Antes de que los parásitos pudieran notar nuestra presencia, el rugido del leviatán se escuchó nuevamente desde la lejanía, lo que provocó que los dos parásitos voltearan a ver hacia la dirección del rugido de su líder y comenzaran a correr de regreso al bosque, antes de comenzar a andar en cuatro patas, como si fueran animales. Después de que los parásitos se alejaron lo suficiente para no ser vistos, Walter y yo suspiramos al mismo tiempo. El sudor nos recorría el rostro, y podía oír el latido frenético de mi corazón retumbando en mis oídos. Eso. Carajo. Eso estuvo muy cerca. Asentí sin decir palabra. Porque él tenía razón. Sin embargo, la imagen de esos dos parásitos no se me quitaba de la cabeza. Hemos estado investigando el ciclo de vida de los parásitos, y con lo que vi, quedó muy en claro que estas criaturas no se reproducen de forma convencional. Después de asegurarnos al 100% de que los parásitos ya se habían ido por completo, Walter salió lentamente de la cueva, echó un vistazo a su alrededor y luego giró la cabeza hacia mí, indicándome con un gesto que ya era seguro salir. Asentí, y justo cuando iba a dar el primer paso, mis botas pisaron unas rocas sueltas. Me apoyé en una raíz para mantener el equilibrio, pero mi peso fue suficiente para arrancarla del suelo. La piedra bajo mis pies se deslizó y, antes de que pudiera reaccionar, perdí el equilibrio y caí por el interior de la cueva. La pendiente era tan empinada que por un momento me sentí como si estuviera en un tobogán, uno de esos de los parques, aunque este no tenía final feliz. Me sorprendía no haber caído antes, cuando nos ocultamos allí. El trayecto fue corto, pero lo suficientemente intenso como para sacarme un grito de sorpresa. Al llegar al fondo, mi cuerpo golpeó el suelo con un impacto seco. La caída no fue demasiado profunda, pero el golpe fue lo bastante fuerte como para hacerme ver estrellas. El dolor me recorrió el cuerpo entero en cuestión de segundos. Mi cabeza latía con fuerza, y por un momento me quedé tumbado ahí, intentando recuperar el aliento. Lincoln. ¿Estás bien? Su voz resonó desde la entrada, con preocupación genuina. Por el ángulo de la luz, apenas podía distinguir su silueta recortada contra el sol. ¿Sí? Estoy bien. No es tan profundo. Le grité de vuelta mientras exhalaba un largo suspiro. A pesar del dolor, estar recostado en el suelo me brindaba una extraña sensación de alivio. Ok. Déjame ver qué puedo hacer para sacarte. Quédate ahí y no te muevas. Yo ahorita vuelvo. Asentí con la cabeza, sabiendo que no podía verme. Mientras tanto, pasé mi mano derecha por la ropa, quitando tierra y hojas secas. Al terminar, dejé caer el brazo al suelo, sin pensar mucho, pero entonces escuché un sonido diferente. Golpeé el piso con la palma, y allí estaba otra vez. Un eco metálico. Me incorporé con esfuerzo y encendí la linterna. Al dirigir el haz de luz hacia el suelo, confirmé lo que había oído. Estaba acostado sobre una superficie metálica. Seguí la luz hacia el frente y descubrí un pasillo, largo y oscuro, como salido de un videojuego de ciencia ficción. Walter. Tienes que ver esto. Walter. Grité, esperando que viniera, pero no obtuve respuesta. Solo el eco de mi voz rebotando en las paredes de roca. Suspiré, tratando de calmarme. Tal vez se había alejado un poco para buscar una cuerda o algo con lo que ayudarme a salir. Confiaba en él. Walter no era alguien que abandonara a los suyos. Y, honestamente, era difícil imaginar que algo pudiera enfrentarse a alguien tan preparado y fuerte como él. Me levanté con dificultad, sosteniéndome las costillas con la mano izquierda. En la derecha, mantuve firme la linterna. A paso lento, empecé a seguir el pasillo metálico, con una mezcla de temor y asombro. No podía dejar pasar esa oportunidad. Algo así podía ser vital para la coalición. Saqué mi cámara, la enganché en el chaleco táctico y la encendí. Comencé a grabar cada paso, cada rincón, documentando lo desconocido. El pasillo parecía alargarse infinitamente, hasta que, sin previo aviso, unas luces rojas se encendieron en el techo, parpadeando de forma tenue pero constante. Apagué la linterna, dejando que las luces guiaran mi camino. Finalmente, llegué hasta una puerta metálica. No era cualquier puerta. Tenía un panel numérico al lado, uno de esos que requiere un código para abrirse. Observé detenidamente las teclas. Algunas estaban visiblemente desgastadas por el uso.
Eso me dio una pista. Estudié los números 1, 3, 5, 6 y 0. 5 dígitos usados con más frecuencia que los demás, pero el código requería 6. Pensé un momento. Luego, vi una tira de papel tirada en el suelo. Al levantarla, pude ver una serie de números y supe que era la combinación. Sin embargo, la combinación me resultaba familiar, como si esos números estuvieran ordenados de una forma específica. Entonces me golpeó. Era una fecha. 1, 3, 0, 5, 0, 6. Murmuré para mí mismo. 13 de mayo de 2006. El día en que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Encajaba. Lo intenté. Pulsé los números, uno por uno, con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Dudé un segundo antes de apretar el botón verde. ¿Y si estaba equivocado? ¿Activaría una alarma? ¿Una trampa? ¿Una explosión? Con un temblor en la mano, presioné. El mecanismo emitió un zumbido áspero, metálico, que hizo eco en todo el túnel. Me llevé la mano a la boca, mordiéndome las uñas, esperando lo peor, pero la puerta se abrió. Del otro lado, lo que vi fue como un salto directo al mundo de la ciencia ficción. Un centro subterráneo oculto, como los que uno solo ve en películas conspirativas. Las paredes y el piso eran de metal pulido, iluminados por luces frías. Las puertas interiores eran gruesas, de acero blindado, con teclados similares al que acababa de usar. No había nadie. Ningún guardia. Ninguna voz. Solo un silencio tan profundo que me heló la sangre. No era el tipo de silencio tranquilizador, sino uno que se sentía enfermo. Como si el aire mismo supiera que algo estaba mal. Me dieron arcadas de solo respirar. Pero aún así, seguí caminando. Empecé a avanzar con cautela, desenfundando nuevamente mi pistola. No podía confiarme. Cualquier cosa podría estar escondida en ese lugar. Un guardia, una criatura, o incluso uno de esos malditos parásitos. Cada paso resonaba con un eco metálico bajo mis botas. La tensión en mis músculos era constante, como si algo pudiera saltar en cualquier momento desde las sombras. Me acerqué a un escritorio que parecía haber pertenecido a una recepcionista. Frente a mí se alzaban varios de esos cajones metálicos típicos de oficina, los que se usan para guardar documentos importantes. Sin pensarlo mucho, abrí uno. Para mi sorpresa, su interior estaba ordenado, sin señales de polvo o abandono. Saqué un folder de color gris, aún intacto. Algo en él me puso nervioso. Lo abrí. Al revisar su contenido, me quedé helado. El informe había sido impreso desde una computadora, pero el texto no tenía ningún sentido. Las letras parecían una mezcla entre símbolos y garabatos, como si alguien hubiese escrito en un idioma completamente ajeno, o peor aún, como si la misma realidad se hubiera corrompido al imprimirlo. Aún así, sabía que podía ser valioso. Tal vez el capitán Richard podría usar sus sistemas para descifrar ese lenguaje o símbolo. Guardé el folder con cuidado en mi mochila y seguí explorando. Crucé pasillos flanqueados por puertas cerradas, todas con placas oxidadas y ventanas cubiertas por una delgada capa de polvo. Algunas parecían oficinas. Otras, salas de reunión abandonadas. El silencio era tan profundo que mi respiración parecía un rugido. Llegué a una puerta automática. Se abrió sola al detectar mi presencia, soltando una bocanada de vapor helado que me envolvió por completo. Una cámara de descontaminación, quizá. Tosí, cubriéndome con el antebrazo, y esperé a que el vapor se disipara antes de continuar. La puerta al otro lado se abrió con un chasquido hidráulico, revelando un almacén inmenso, casi como un hangar. Las luces eran tenues, frías, y reflejaban sus haces sobre el piso metálico con una precisión casi quirúrgica. Pero lo que realmente me hizo detenerme en seco fue lo que se encontraba en el centro del lugar. Un cubículo de cristal semitransparente dominaba la sala, con figuras moviéndose en su interior. Levanté el arma con ambas manos, asegurándome de que estuviera lista para disparar, y avancé con pasos lentos. El latido de mi corazón era tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cada pisada parecía retumbar como un trueno en ese silencio clínico. Me acerqué al cristal. Ya más cerca, pude distinguir lo que se ocultaba dentro. Suspiré aliviado, eran robots. Brazos mecánicos articulados que realizaban movimientos repetitivos, como si estuvieran siguiendo un patrón cuidadosamente programado. Algo industrial, pero inquietante. Uno de los brazos dejó un objeto sobre una especie de plataforma mecánica, similar a las bandejas móviles de un supermercado.
Curioso, rodeé el cubículo por una esquina y observé cómo esa plataforma salía del área acristalada y avanzaba por un riel, hasta detenerse en una camilla metálica. Me acerqué. Las cosas que estaban sobre la camilla me pusieron inquieto. Eran pequeñas, alargadas, encerradas en cápsulas translúcidas llenas de líquido. Tomé una entre mis manos y la acerqué a la luz. Al enfocar mejor, el aire se me atascó en la garganta. Era un embrión, pero no uno humano. ¿Embriones de parásitos? Mis dedos temblaban. El embrión se retorcía levemente, como si algo aún vivo habitara en su interior. Mi estómago se hizo un nudo tan fuerte que me costaba respirar. Estaba sosteniendo una abominación. Al voltear la vista al frente, el aliento se me cortó de golpe. Miles, no. Millones de camillas se alineaban en filas interminables. Eran como ríos metálicos que se extendían hacia la nada, sin principio ni final. Cada una sostenía esas cápsulas translúcidas, conteniendo los embriones que había visto, y posiblemente muchos más. Un ejército. Negué lentamente con la cabeza, paralizado por el horror. ¿Cuánto tiempo llevaban produciendo esto? ¿Con qué propósito? ¿Y cuántos más habría como este lugar? La idea de que alguien, o algo, estuviera ensamblando un ejército de parásitos era nauseabunda. Entonces, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Contra una de las paredes laterales, vi una pizarra de corcho. Me acerqué. Estaba cubierta de hojas clavadas con chinchetas, diagramas, fotografías en blanco y negro, planos técnicos, anotaciones, mapas, todo conectado por hilos rojos, como una red caótica, pero pensada con precisión. Era una investigación obsesiva, paranoica, o quizá una advertencia. En el centro del mapa, encerrado por un gran círculo rojo, había un punto marcado. Me congelé al reconocerlo. Era la región donde se encontraba el refugio. No estaba etiquetado como tal, pero el círculo abarcaba exactamente esa zona, un radio de varios kilómetros alrededor, como si alguien lo estuviera vigilando. No puede ser, era imposible. Nadie fuera del equipo de seguridad y los altos mandos conocía la ubicación exacta del refugio. Aún así, ahí estaba, marcado. Estudiado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, casi dolía. Incliné el cuerpo hacia adelante y activé la cámara en mi chaleco para grabar todo el contenido del tablero. Tal vez Richard podría analizar la información con más detalle después. Entonces, sentí una mano sobre mi hombro. Solté un jadeo ahogado y giré bruscamente, mi pistola levantada, el dedo a punto de presionar el gatillo. Era Walter. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada. Aún así, sus ojos revelaban alivio y algo de molestia. Casi me da un puto infarto. Y para la próxima, me aseguraré de que si te dé un infarto por desobedecerme. Su tono sonaba firme, autoritario, pero no podía ocultar una nota de preocupación genuina. Bajé la cabeza, avergonzado. Sí, lo siento. Sé que fue imprudente de mi parte. Pero, mira esto, mira todo este lugar. Extendí el brazo, señalando el vasto almacén. Walter giró lentamente, inspeccionando con la mirada cada rincón. Las camillas interminables, los embriones, el cubículo con los brazos robóticos, y la pizarra de corcho. Sí, esto es muy malo. A pesar de que debiste quedarte donde te dejé, debo admitir que hiciste bien en venir aquí. ¿Estás grabando? ¿Eh? Ah, sí, creí que sería útil para el capitán. Para, ya sabes, documentarlo todo. Buena idea. Pero es hora de irnos. Los demás nos esperan afuera, así que hay que... Se detuvo. Algo lo interrumpió. Un sonido metálico, seco, reverberó por las paredes del almacén. Como si una compuerta se hubiese abierto en algún lugar del recinto. Ambos giramos al unísono. Una puerta, hasta entonces imperceptible, se abrió en una de las paredes laterales. Más allá, solo oscuridad. Walter alzó su arma sin dudar. Yo quise hacer lo mismo. Pero no encontraba mi ametralladora. ¿Dónde carajos la había dejado? Posiblemente se me debió caer cuando rodé por la entrada de la cueva. Así que, volví a sacar mi pistola. Durante unos segundos, no ocurrió nada. Y entonces, una esfera roja emergió de las sombras. Flotaba, inmóvil, observándonos, sin hacer nada. La tensión era insoportable. Mis dedos sudaban sobre la empuñadura de la pistola.
Pero la calma se rompió de golpe, cuando la esfera se movió. Saltando fuera de la oscuridad, la esfera se transformó, revelando su verdadera forma, un parásito. Iba cubierto por una especie de casco metálico que le protegía la parte superior del cráneo, dejando libre la mandíbula. Un círculo rojo brillaba en el centro de su frente, parpadeando como una amenaza. También, tenía un brazo derecho mecánico, con el cual empujaba las camillas sin mucho problema y con demasiada fuerza. Se lanzó hacia nosotros con un chillido mecánico y animal al mismo tiempo. Disparamos. Las balas lo golpearon, pero no se detuvo. Con su brazo robótico, me dio una bofetada brutal que me lanzó varios metros atrás. Caí sobre un montón de camillas, derribándolas en un estruendo metálico. Vi al parásito abalanzarse sobre Walter, quien apenas tuvo tiempo de levantar su ametralladora como escudo improvisado. El monstruo trató de morderlo, pero Walter logró resistir el primer embate. Me sacudí el mareo, levantándome entre gemidos. Sujeté mi pistola con fuerza, pero en ese momento, otra puerta se abrió. De inmediato, otro parásito con el mismo casco, y con su brazo izquierdo robótico, salió disparado directo hacia mí. Apenas logré agacharme a tiempo. Sus fauces pasaron a centímetros de mi rostro. Retrocedí de un salto. Apunté con mi arma, pero aquel engendro se movía con demasiada rapidez. No podía centrar la mira. Corrí entre las camillas, usándolas como obstáculos. Escuchaba cómo el parásito tropezaba, resbalaba, se enfurecía. Necesitaba tiempo para poder disparar con precisión. Mientras tanto, Walter logró empujar a su atacante con una patada en el pecho, haciéndolo retroceder 1 metro. Sin perder el tiempo, intentó disparar de nuevo, pero el parásito fue más rápido. Agarró el cañón de la ametralladora y lo levantó hacia arriba. Las balas se dispararon en línea recta, perforando el techo. Con un grito de furia, Walter le dio una patada a las piernas del parásito, haciéndolo tambalearse. Aprovechó el momento y comenzó a golpearlo con la culata del ano. Cada impacto sonaba seco, brutal, pero el casco metálico del parásito resistía, y el arma de Walter se deformaba poco a poco con cada golpe. Podía sentir mi corazón latir a 1000 por hora. A pesar de los entrenamientos, de las simulaciones, de haber enfrentado a decenas de estas cosas en otras misiones, había una diferencia brutal entre combatir en formación junto a un pelotón, y luchar mano a mano, 2 contra 2, rodeado de camillas metálicas y un silencio opresivo interrumpido solo por los gruñidos de los parásitos. Tomé una de las sábanas colgadas sobre una camilla cercana, tirando al suelo varios de esos embriones encapsulados. No me importaba. Arranqué la tela con fuerza y, en un rápido movimiento, la lancé directamente al rostro de la criatura que me perseguía. La sábana se enredó en su cabeza, cegándolo por unos segundos. Lo único que podía agradecer de estas bestias, si algo se podía agradecer, era su falta de inteligencia. Eran fuerza bruta pura, sin estrategia. Esa distracción bastaría para que pudiera apuntar con calma y vaciarle el cargador en la cabeza. Pero justo cuando tuve el tiro perfecto, el universo decidió burlarse de mí. El parásito con el que peleaba Walter logró arrebatarle la ametralladora. Con una fuerza antinatural, la levantó y la lanzó como si fuera un simple palo. El arma cruzó el aire como un proyectil, golpeándome de lleno en la frente. Sentí el impacto como un trueno en mi cráneo, la visión me tembló, y apreté el gatillo sin querer, descargando mi último disparo en el vacío. Mientras el dolor me consumía, y el parásito que me perseguía intentaba liberarse de la sábana, el monstruo se lanzó sobre Walter, con las fauces abiertas y las babas cayendo como ácido. Pero Walter reaccionó con la precisión de un soldado veterano. Sacó un cuchillo de combate, grueso, con nudillos de acero en el mango, y le propinó un golpe brutal en el rostro. El impacto hizo que la criatura tambaleara. Walter no perdió tiempo. Comenzó a cortar con movimientos certeros, rebanando las zonas expuestas donde el casco no protegía. Yo, mareado, me sujetaba la cabeza con ambas manos. El golpe me había nublado los sentidos, veía destellos blancos en mi visión. Y en ese momento, el parásito que había cegado, logró arrancarse la sábana de encima, rugiendo con furia, fijando sus ojos en mí como su presa. Volví a ponerme de pie tambaleante y corrí entre las camillas, pero apenas di unos pasos sentí un tirón brutal en el cuello. El monstruo había atrapado la cadena de mi placa militar. El jalón fue tan fuerte que casi me arrastró hacia atrás. Por un milagro, la cadena se rompió, liberándome. Pero la fuerza del tirón me arrojó al suelo.
Caí torpemente, y antes de que pudiera reaccionar, el parásito me levantó como si no pesara nada y me lanzó hacia la misma sala oscura de donde había salido. Mi cuerpo golpeó con violencia el suelo metálico, rodando sin control hasta estrellarme contra la pared de piedra. Sentí un dolor agudo en el brazo derecho. El hueso estaba doblado en un ángulo grotesco, como si se hubiera invertido. Una oleada de dolor insoportable me recorrió todo el cuerpo. Tragué aire con desesperación, pero solo logré toser, escupiendo un hilo espeso de sangre. Alrededor de mí, lo noté con horror. Huesos. Montones de huesos humanos. Cráneos apilados, fémures esparcidos, costillas partidas como ramas secas. Estaba en un cuarto que había servido de carnicería. Al girar la cabeza, un cráneo cayó a mi lado. El parásito entró por la puerta, encorvado, con su respiración ronca, casi animal. Rugió y levantó una de sus garras. El tiempo pareció detenerse. Rodé hacia un lado apenas a tiempo. Su garra destrozó el cráneo que estaba junto a mí, reduciéndolo a polvo y astillas amarillentas. El sonido me heló la sangre. Intenté levantarme, pero un dolor punzante en mi abdomen me lo impidió. Bajé la mirada, y vi un trozo de hueso incrustado en mi estómago. Seguramente una costilla rota de algún cadáver cuando rodé al caer. La visión me hizo querer vomitar. El parásito me agarró del cuello con una sola mano, alzándome como si fuera un muñeco de trapo. Mis pies colgaban en el aire, pataleando sin fuerza. El aire dejó de entrar en mis pulmones. Su presión era tan brutal que sentía como mis ojos querían salirse de sus órbitas. Intenté gritar por Walter, pero lo único que salió de mi garganta fueron jadeos y quejidos ahogados. El parásito sonrió. Sus labios se retrajeron, mostrando una hilera de colmillos podridos, encías negras y una lengua viscosa que se movía como una serpiente. La criatura acercó su boca a la mía, el hedor era insoportable, como carne podrida y óxido. Estaba a punto de devorarme. Mi visión comenzaba a nublarse. Sentía la piel de mi cuello desgarrarse bajo su presión. El mundo se apagaba poco a poco, y lo último que veía eran esos dientes a solo centímetros de mi rostro, mientras mi nariz empezaba a sangrar. Desperté de golpe, recostado en el suelo frío y pegajoso. A diferencia de hace unos minutos, ya no había dolor recorriéndome el cuerpo. Al contrario, una extraña sensación de alivio se apoderaba de mí, como si en lugar de haber estado herido, apenas estuviera despertando de un profundo sueño. Noté que había saliva escurriendo por la comisura de mis labios, como si hubiese estado inconsciente por horas. Apoyé la mano izquierda contra el suelo, luego la derecha. Para mi sorpresa, ya no sentía ese punzante ardor que antes me consumía. Estaban firmes, estables, como si jamás hubieran estado rotas. Me puse de pie con cierta torpeza, aún incrédulo. Me llevé las manos al rostro para tallarme los ojos, pero lo que sentí en las palmas me hizo detenerme en seco. Algo cálido, viscoso, espeso. Al mirar, vi mis manos cubiertas de sangre oscura y pegajosa, con trozos de algo rosado adheridos a mi piel. No supe de inmediato qué era, pero la sola idea me revolvió el estómago. Moví los brazos con desesperación, sacudiéndome los restos, mientras un hedor pútrido y metálico se colaba en mis fosas nasales, tan fuerte que casi me hizo vomitar. Con un nudo en la garganta, di media vuelta y entonces lo vi. El cuarto era un infierno sangriento. Las paredes estaban salpicadas, manchadas y adornadas con vísceras que colgaban como si alguien las hubiese arrojado allí con violencia. Algunas aún se deslizaban lentamente, dejando un rastro carmesí. El suelo no era mejor. Charcos de sangre espesa se extendían bajo mis pies, mezclados con restos irreconocibles. Entre ellos, distinguí el casco del parásito, partido en dos, chisporroteando con pequeños destellos eléctricos. A unos metros, uno de los brazos mecánicos yacía retorcido, aún echando humo, junto con una pierna destrozada. Y en el centro, una masa deforme de carne palpitante, como un amasijo de músculos y órganos retorcidos, que escurría una baba transparente y viscosa. El corazón me dio un vuelco. Era como mirar a algo que jamás debió existir. Me llevé la mano a la boca, intentando contener las arcadas. El aire estaba cargado de podredumbre y óxido, un ambiente insoportable.
Fue entonces cuando bajé la vista hacia mi propio cuerpo, esperando encontrarme igual de destrozado. Pero no. No había cortes, no había raspones, y la herida del hueso incrustado en mi abdomen había desaparecido por completo, como si nunca hubiese estado allí. Mi piel estaba intacta. Mi respiración se aceleró cuando noté lo siguiente. Estaba completamente desnudo. Mi uniforme y mi chaleco estaban hechos jirones en el suelo, irreconocibles, como si hubiesen sido arrancados a la fuerza. ¿Qué carajos? Fue lo único que pude articular, con la voz quebrada entre la confusión y el espanto. Una voz grave rompió el silencio, haciéndome girar hacia la puerta. Lincoln. Walter estaba allí, con los ojos desorbitados, mirándome de arriba a abajo como si no pudiera creer lo que veía. Su expresión oscilaba entre la sorpresa, la preocupación y una desconfianza apenas contenida. Luego su mirada recorrió la habitación, fijándose en cada resto sanguinolento, cada pared manchada, cada pedazo de carne. ¿Qué pasó aquí? Me preguntó con la voz baja, pero cargada de tensión. En sus ojos podía leer la mezcla de nerviosismo e intriga, como si una parte de él no quisiera escuchar la respuesta. Yo volví a mirar mis manos, intentando comprender, intentando unir las piezas de un rompecabezas imposible. Un zumbido agudo se encendió en mi cabeza, perforando mis pensamientos. La visión se me nubló, el suelo empezó a moverse bajo mis pies, y sentí la humedad tibia de la sangre brotar de mi nariz otra vez. No lo sé. Fue lo último que pude decir antes de que mis piernas cedieran. El mundo se desvaneció frente mío y caí de lleno en la oscuridad, perdiendo el conocimiento. Sentí un zumbido agudo, como el silbido sordo de una radio mal sintonizada, reverberando en mi cabeza, y después, un silencio espeso, profundo, absoluto. Un instante que parecía eterno, como un limbo sin voz, sin cuerpo, sin memoria. Pero la oscuridad no fue eterna. Poco a poco comenzó a disolverse, a abrirse en grietas de sensaciones confusas. Lo primero fue el peso abrumador de mis párpados, como si llevaran años cerrados. Después, la presión en mi pecho. Cada respiración era un esfuerzo, como si alguien empujara hacia adentro con cada inhalación. Y sin embargo, respiraba. Costaba, pero respiraba. Abrí los ojos con lentitud, y la luz me golpeó de inmediato. Era blanca, pálida, fría. El techo sobre mí estaba desnudo, liso, salvo por una lámpara parpadeante, colgada como un ojo cansado que apenas lograba mantenerse encendido. Tardé varios segundos en darme cuenta. No estaba en el almacén, ni en la cueva, ni entre las camillas metálicas, ni en ese cuarto de huesos. Estaba en una sala médica. Una cama con barandales me sostenía, cubierto hasta el abdomen por una sábana ligera. Una vía intravenosa se hundía en mi brazo izquierdo, conectada a una bolsa de suero. A mi costado, un monitor parpadeaba en verde, marcando mis signos vitales con pitidos lentos, constantes, casi hipnóticos. Todo olía a alcohol, desinfectante, y a ese silencio estéril de los hospitales. ¿Dónde es? La palabra apenas salió de mi garganta, quebrada y áspera. Tosí de inmediato, expulsando flemas, con una voz que sonaba oxidada, como si hubiera estado guardada demasiado tiempo. Intenté incorporarme, pero apenas alcé la cabeza, un zumbido agudo me atravesó el cráneo, obligándome a soltar un gruñido ahogado. Lincoln. Giré con esfuerzo hacia la derecha. Mis ojos, aún nublados, alcanzaron a distinguir una silueta levantándose de un sofá en la esquina de la habitación. Era ella. Valentina. Caminaba con prisa hacia mí, sus pasos firmes, aunque su rostro estaba cargado de ansiedad. Al llegar a mi lado, se inclinó, revisando el monitor, y enseguida colocó su mano sobre mi frente. El gesto no era clínico, era íntimo, desesperado, como si hubiera estado conteniendo el miedo demasiado tiempo. ¿Vale? ¿Dónde está? Mi voz era apenas un susurro, ahogado por la sequedad de mi garganta. Ella no contestó de inmediato. Primero revisó mis signos, respiró profundo y luego se sentó cuidadosamente en el borde de la cama. Se acomodó como si temiera lastimarme, recargándose con suavidad contra mí. El calor de su cuerpo fue lo único humano en medio de toda esa frialdad estéril. ¿Qué pasó?
Yo estaba trabajando en el área médica cuando Walter y Bales llegaron con 2 camilleros. Te traían cargando, estabas cubierto de sangre. No reaccionabas. Walter dijo que te encontró en un cuarto, lleno de sangre y vísceras, pero tú estabas intacto, sin un solo rasguño. Hasta que de pronto caíste inconsciente. Tenías pulso, pero no despertabas. Estuviste como atrapado en un sueño del que no podíamos sacarte. Su voz tembló apenas al decirlo. Sentí su mano en mi pecho, firme, como si temiera que pudiera volver a hundirme en ese estado en cualquier momento. Llevé con cuidado mi mano izquierda hacia la suya, posándola encima, buscando comprender lo que estaba escuchando. Fue entonces que noté algo en ella. Ya no llevaba su uniforme médico. Estaba vestida con un suéter de lana gris, grueso, de cuello alto. Un pantalón negro ajustado a sus piernas, y botas grises de invierno. No era ropa de trabajo, era ropa para el exterior. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? La pregunta salió con más miedo que curiosidad. Valentina bajó la mirada, guardando silencio unos segundos. Después, con ternura, recargó la cabeza en mi hombro, como si no quisiera mirarme a los ojos al responder. Lincoln, estuviste inconsciente 1 semana y media. El eco de mi propia voz retumbó en mi mente. No era incredulidad, era pavor. 1 semana y media. ¿Qué había pasado mientras yo estaba atrapado en ese vacío? ¿Cuánto había cambiado? ¿Dónde estaban los demás? Ella cerró los ojos, apretando ligeramente su mano contra la mía, buscando transmitir calma. Asentí con lentitud. Quería respuestas, pero mi cuerpo, mi alma, aún no podían soportarlas. Me dejé llevar por el calor de su cercanía, respirando despacio. ¿Y encontraron a Raziel y a Jacob? La miré, buscando un rayo de esperanza. Pero su rostro cambió de inmediato, de preocupación a tristeza pura. Sus labios temblaron antes de abrirse. Lograron encontrarlos, pero ambos estaban muertos. Walter dijo que cuando Nell y él te sacaban de ese lugar, los chicos que iban con ustedes los encontraron en un cuarto que parecía un quirófano, con sus cuerpos abiertos y sin sus órganos. Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Yo quedé mirando al frente, hacia la pared blanca, sin verla en realidad. Sentí un vacío helado recorrerme el pecho. Primero Paul, con ese destino atroz. Y ahora Raziel y Jacob. 1 a 1, todos iban cayendo. Esto no era justo. Esto no podía ser justo. Después de varias horas de revisiones, chequeos y monitoreos por parte de Valentina, finalmente tuve un momento de respiro. El pitido constante del monitor se volvió casi un arrullo, y la habitación quedó en un silencio sereno. Fue entonces cuando la puerta de la sala médica se abrió suavemente, dejando entrar un destello de aire frío del pasillo. 2 figuras conocidas aparecieron en el umbral. Mi madre y Lily. Ambas iban abrigadas, con ropa gruesa de invierno. El frío afuera debía estar empeorando, porque hasta en el interior del cuarto se sentía ese aire helado que se colaba por las rendijas. Lily llevaba su suéter favorito, ese con el enorme unicornio colorido estampado en el pecho, y encima unas orejeras esponjosas color lila, a juego con sus guantes del mismo tono. Era un torbellino de energía, incluso en medio de aquel ambiente sombrío. En cambio, mamá llevaba un suéter rojo oscuro, grueso, que parecía haber sido tejido a mano. Su rostro estaba marcado por el cansancio, las ojeras hundidas, pero en sus ojos brillaba un alivio casi quebrado. En cuanto me vio, los ojos de Lily se iluminaron como si hubiera visto un milagro. Soltó un gritito de emoción y salió disparada hacia mí con los brazos abiertos, como un proyectil de amor en miniatura. Por fortuna, tanto Valentina como mamá reaccionaron de inmediato. Con reflejos casi militares, la atraparon en pleno salto antes de que su entusiasmo terminara por quebrarme las costillas. Con cuidado, Lily. Tu hermano sigue recuperándose. Hijita. Si lo abrazas así, lo vas a lastimar más. Lily infló las mejillas, cruzándose de brazos con dramatismo. Miró a ambas mujeres con la expresión más tierna de cachorro regañado, hasta que finalmente cedió con un bufido resignado. Está bien. Prometo portarme bien. Con solemnidad casi cómica, trepó con cuidado a la cama y se acomodó a mi lado, recostándose con ternura.
Valentina se sentó en el otro extremo, con una sonrisa orgullosa, acariciando con una mano mi brazo izquierdo y con la otra, la cabeza de Lily. En ese instante, sentí una calidez indescriptible. Como si, por un momento, todo el dolor y las pérdidas hubieran valido la pena solo para estar ahí, con ellas dos. Hermanito. Qué bueno que ya despertaste. Eres muy flojo. Te perdiste de muchas cosas. Ay, mi querida Lily, pues, estoy emocionado de que me cuentes todas esas cosas de las que me perdí. Y como si alguien le hubiera dado cuerda, Lily comenzó a hablar sin parar. Su voz era una ráfaga de alegría pura, un torrente inagotable de historias. Contó cómo jugaba con Kira e Ethan, cómo Penny los llevaba al parque aunque hiciera frío, cómo Ariel le enseñó a hacer galletas, y cómo las primeras le supieron a jabón, y sobre todo, cómo venía todos los días a verme, sin fallar, para contarme su día aunque yo no pudiera responder. Yo solo la escuchaba en silencio, sonriendo y asintiendo, como si cada palabra suya fuera medicina. Su inocencia era un bálsamo contra todo lo que me carcomía por dentro. Ver esos ojos brillar con entusiasmo, como si el mundo aún fuera un lugar seguro mientras ella hablaba, era el regalo más precioso que había recibido en mucho tiempo. A mi lado, Valentina reía bajito, asintiendo con complicidad, disfrutando el momento tanto como yo. Pero entonces mi mirada se posó en mamá. Ella estaba de pie, cerca del pie de la cama. Sonreía, sí, pero sus labios temblaban. Sus ojos estaban enrojecidos y brillaban húmedos, y aunque intentaba disimular secándose con rapidez las lágrimas que escapaban, yo lo noté. Mamá. ¿Pasa algo? Lily y Valentina también giraron la cabeza hacia ella. Mamá negó con la cabeza con torpeza, intentando recomponerse. Pero Valentina pareció comprender de inmediato. Con suavidad, tomó la mano de Lily. Ven, cariño. Vamos por unos dulces a la máquina expendedora, ¿te parece bien? Sí. Quiero chocolate. Ambas salieron despacio, dejando la puerta entreabierta y un silencio pesado a su paso. Me quedé a solas con mamá. Mamá, ¿qué pasa? Esas palabras fueron como romper una presa. Mamá se desmoronó. Se acercó a mí con pasos inseguros, se arrodilló al lado de la cama y tomó mi mano izquierda con ambas manos. Sus dedos estaban helados, pero su agarre era firme, desesperado. Sus sollozos estallaron sin contención. Hijo. Pensé que te iba a perder. Cuando te vi postrado en esa cama, cubierto de sangre, inconsciente, y Valentina y los médicos corriendo desesperados a tu alrededor, sentí que se me partía el corazón. Pensé que te iba a perder. Por mi culpa perdimos a nuestra familia. Y tenía tanto miedo de perderte a ti también, mi único hijo. Puede que haya cometido muchos errores, Dios, y esos errores te pusieron en donde estás ahora, pero tú eres mi mayor orgullo. Mi mayor logro. Nunca pensé que mi hijo sería alguien tan fuerte, tan valiente, tan decidido a hacer lo correcto. A veces me siento como una madre terrible. Cuando aún éramos una familia completa, con tu padre, tus hermanas, nunca supe ver lo que realmente tenías dentro de ti. Nunca te valoré como debía. Y ahora que el mundo se desmorona, y tú estuviste al borde de no despertar, me siento miserable por reconocerlo tan tarde. Yo no tenía palabras. Nada de lo que pudiera decir bastaba. Así que solo levanté el brazo izquierdo con esfuerzo, y con mi mano libre acaricié su cabello, como cuando era niño y ella lo hacía conmigo para darme calma. Deslicé los dedos lentamente entre sus mechones, en silencio. No necesitaba escuchar un perdón. Lo que importaba era ese instante. Ese reencuentro. Sin embargo, mi mente me traicionó. Imaginé a las madres de Paul, de Raciel, de Jacob, ellas nunca volverían a ver a sus hijos con vida. Nunca tendrían esta segunda oportunidad que mamá y yo estábamos compartiendo. La impotencia me golpeó de lleno, helándome por dentro. Sentí un nudo formarse en mi pecho, y mis puños se apretaron con rabia. Y por un instante, juraría que mis venas se oscurecieron, tiñéndose de negro bajo mi piel.